Hola, hola y bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy miércoles 21 de abril y esta es nuestra sesión número 111. Triple uno para nosotros en este día miércoles y esperamos por supuesto que todos se encuentren perfectamente bien, muy bendecidos y por supuesto arrancamos este día junto a nuestro devocional como lo hacemos todos los días. Acompáñanos. Y nuestro devocional se titula Hola Dios, soy Florrie Shore. The Vicar of Dibley es una serie de televisión del Reino Unido que presenta a una pastora y está basada en la vida de Joy Carol Wallis, una de las primeras mujeres que fueron pastoras de una iglesia anglicana. Uno de los miembros de la congregación era una señora muy piadosa de 86 años llamada Florrie Shore, quien tuvo que someterse a una cirugía. A Florrie le habían dicho que las posibilidades de sanarse eran muy pequeñas. Afortunadamente, sobrevivió a la cirugía. Al abrir los ojos, una de las primeras cosas que vio fue la imagen borrosa de su doctor, que estaba vestido con su bata blanca. La anciana sonrió y dijo: Hola Dios, soy Florrie Shore. El comentario que hizo Joy, la pastora de esta persona, Florrie, es aquello que demostró dos cosas. La primera mostró que Florrie tenía una gran humildad, pues ella no esperaba que Dios supiera quién era ella. La segunda mostró su absoluta certeza acerca de la resurrección y del lugar a donde iba. Su seguridad acerca de la resurrección se apoyaba en la piedra angular del cristianismo, la resurrección de Jesucristo al tercer día. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive ahora en ti por medio del Espíritu Santo. El libro de Salmos, capítulo 49, nos habla de la vida más allá de la tumba. Hay un fuerte contraste entre la vida sin Dios y una vida con Dios. Vamos a comenzar con la vida sin Dios. Aquellos que viven sin Dios tienden a acabar confiando o bien en las riquezas o en ellos mismos. Esta confianza se caracteriza por la búsqueda de estatus. Los ricos puede que se jacten de sus muchas posesiones y usen el dinero para impresionar a los demás con sus posesiones, poniendo las tierras a su nombre. Disfrutan de que la gente los elogie, como dice el verso 18, y se consideran dichosos. Pueden tratar de usar su riqueza para rescatar su vida de la muerte, pero ningún pago es suficiente, como dice el verso 8 de este salmo. Al final, todo es inútil, pues la riqueza se la quedan otros. No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, como dice el verso 16 y 17. ¿De qué sirve todo si al final se perderán en el sepulcro? Es una muy buena pregunta, la hace el verso 14. Veamos la vida con Dios. El contraste: si vives una vida con Dios, no necesitas buscar o alcanzar el estatus. Esto es así porque tu estatus no viene determinado por tu éxito en la acumulación de riquezas, sino por saber a quién perteneces y lo valioso que eres para él. Tu rescate ha sido pagado y ha sido redimido, por lo que tu futuro está asegurado. Pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me levantará, dice el verso 15. Una vida con Dios significa que vivirás para siempre sin llegar a ver la fosa. El salmista dice: ¿por qué he de temer? El miedo es una emoción humana, pero con Dios puedes enfrentarte a tus miedos con confianza, porque puedes tener la completa confianza en Dios en esta vida y en la vida venidera. Aquí aparece una de las pocas pistas que se dan en el Antiguo Testamento acerca de la vida después de la muerte. El autor está confiado en que Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él
me levantará, dice el verso 15. La vida con Dios no termina con la muerte, sino que continúa en la eternidad. El salmista tiene confianza en esto, aunque no sabía cómo eso era posible. La respuesta se revela por medio de la resurrección de Jesús. En Lucas capítulo 20 y 21 aprendemos sobre que los muertos resucitarán. Cuando comenzamos a pensar en la resurrección y la vida después de la muerte, se hace difícil imaginar cómo será. ¿Qué aspecto tendrá la gente? ¿Qué tipo de cuerpo tendrás? ¿Cómo nos relacionaremos unos con otros? Algunas veces la gente usa ese tipo de preguntas para sugerir que la idea de la resurrección es fantasiosa o incluso absurda. Los saduceos pertenecían a un grupo que decía que no hay resurrección. Ellos vinieron a Jesús con una pregunta capciosa acerca de una mujer que había tenido 7 esposos, preguntándole burlonamente cómo funcionaría aquello a la hora de la resurrección. Jesús respondió explicando que su pregunta estaba mal planteada, porque trabajaban desde una mentalidad de este mundo. La resurrección transformará todas nuestras relaciones humanas y se eliminará la necesidad del matrimonio como medio de continuar la línea familiar. Jesús responde a la pregunta, pero luego pasa a tratar la verdadera cuestión. Los saduceos no se sentirán impresionados por las pistas acerca de la resurrección que aparecen en el Antiguo Testamento, porque atribuían un peso mucho mayor a los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, el Pentateuco. Jesús los confronta en su propio terreno, citando uno de aquellos libros. Pero que los muertos resucitarán lo dio a entender Moisés, pues llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él, todos ellos viven. Jesús deja absolutamente claro que Él creía no solo en su propia resurrección, sino en la resurrección de la muerte mucho más amplia. Aquellos que resucitan no podrán morir, pues serán como ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Por supuesto, todo dependía de que Jesús fuera quien decía ser. Jesús señala que Él no solo es el Hijo de David, sino el Señor de David. Jesús es Señor. Puedes estar seguro cuando afirma que los muertos resucitarán. Si de verdad crees en la resurrección, esto cambiará tu actitud para toda la vida, incluyendo tus posesiones. Como la viuda, eres desafiado a dar generosamente, no aferrarte a tus posesiones y, en última instancia, estar dispuesto a renunciar a todo lo que se tiene en esta vida. Más aún, tienes una perspectiva completamente diferente en esta vida. Hay verdadera esperanza a la hora de enfrentarse a la tragedia de la muerte. Esta vida es solo el principio. Deuteronomio capítulo 33 al 34 nos hablan acerca de los brazos que siempre sostienen. Si hay una persona que tuvo un buen final de su vida, esa fue Moisés. Como narra Deuteronomio, Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Había vivido una vida de conocer al Señor cara a cara. Moisés fue usado poderosamente por Dios. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés. Uno de los mayores desafíos de esta vida es acabar bien. Parte de acabar bien es planear la sucesión. Moisés acabó bien. Había planeado que Josué fuera su sucesor. Entonces, Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Este es uno de los pocos ejemplos en los que la unción de Dios pasa de una generación a la siguiente. Antes de morir, Moisés bendijo a todas las tribus con algunas palabras extraordinarias. Por ejemplo, de Benjamín dijo que el amado del Señor repose seguro en él porque lo protege.
todo el día y descansa tranquilo sobre sus hombros. Al acercarse el final, una vez bendecida cada tribu, dice: no hay nadie como el Dios de Jesurum, que para ayudarte cabalga sobre los cielos entre las nubes con toda su majestad. El Dios sempiterno es tu refugio, por siempre te sostiene entre sus brazos. Puede que Moisés se diera cuenta de que la muerte no era el final. Confiaba que el Dios eterno sabía que le sostendrían eternamente. Pero esto no quita completamente el dolor y la tristeza de la muerte. El pueblo lloró e hizo duelo cuando murió Moisés. Es natural y es importante hacer duelo. Es vital que lo hagamos. Tus emociones han sido dadas por Dios y no deben ser reprimidas. Pero hay una gran diferencia entre el duelo sin esperanza y el duelo de un creyente que tiene esperanza en la resurrección. A lo largo de los años he estado en muchos funerales y servicios memoriales, y con frecuencia se pronuncia en ellos estas palabras iniciales que son poderosas y reconfortantes y que llenan de seguridad. El Dios sempiterno es tu refugio, por siempre te sostiene entre sus brazos. Iniciamos nuestra lectura en el Salmo 49. Escuchen esto, naciones todas, oigan bien, habitantes de toda la tierra, pobres y ricos, poderosos y humildes. Mi boca hablará con sabiduría y mi corazón con inteligencia. Me concentraré en los refranes y propondré mi enigma al son del arpa. ¿Por qué voy a sentir miedo en los días difíciles cuando esté rodeado de la perversidad de mis enemigos? Se imaginan que la riqueza los salvará y están orgullosos del dinero que tienen. Pero no hay precio que valga la vida, ni se le paga a Dios por salvarse. La vida es muy valiosa. Ninguna cantidad de dinero alcanza para poder vivir para siempre y librarse de la muerte. Podrán darse cuenta que tanto el sabio como el tonto y el ignorante todos mueren por igual, y otros se quedan con sus riquezas. Aunque tuvieron muchas tierras a su nombre, la tumba será para ellos su nuevo hogar, para toda la eternidad, su habitación de generación en generación. El ser humano no entiende que por más dinero que tenga, muere al igual que las bestias. Eso es lo que les pasa a los que se sienten tan confiados. En eso acaban los que se complacen en su propia palabrería. A ellos la muerte se los lleva al sepulcro como lleva un pastor a las ovejas. Por la mañana los justos gobernarán sobre ellos, no quedará ni rastro de ellos, y su casa será el sepulcro. En cambio Dios me librará de la muerte, pues me llevará a estar junto con Él. Así que no temas al que se enriquece y aumenta el lujo de su casa, porque nada se llevará cuando muera, ni su lujo descenderá con él. Aunque piense que alcanzó toda la dicha del mundo porque tiene mucha riqueza, y lo admiren por todo lo que tiene, llegará el día en que muera y nunca más volverá a ver la luz. Se puede ser muy rico y no entender que uno morirá al igual que mueren los animales. Lucas capítulo 20 del verso 27 al 47. Después, unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió que si bien un hombre casado moría sin haber tenido hijos, su hermano debía casarse con la viuda. De esta manera los hijos que tuvieran serían considerados hijos del hermano fallecido. Una vez hubo 7 hermanos. El primero se casó, pero más tarde murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda y también murió. Luego el tercer hermano se casó con la viuda, pero también murió. Lo mismo pasó con todos los demás hermanos. Todos murieron sin haber tenido hijos. Tiempo después, la mujer también murió. Todos los 7 hermanos se habían casado con ella. El día en que la gente resucite, ¿de quién será esposa la viuda? Jesús les dijo: en esta vida la gente se casa y se da en matrimonio. Algunos serán considerados dignos de ser resucitados de la muerte y participar de la vida venidera, pero entonces no se casarán ni serán dados en matrimonio. En esa vida la gente será como ángeles y no morirá.
Ellos serán hijos de Dios porque habrán sido resucitados. Pero la gente resucitada de la muerte lo demostró Moisés mismo en la historia sobre el arbusto ardiente, pues ahí él llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para Dios todos están vivos. Algunos de los maestros de la ley dijeron: Maestro, qué buena respuesta. Nadie más se atrevió a hacerle otra pregunta. Entonces Jesús les preguntó: ¿por qué dicen que el Mesías es hijo de David? En el libro de los Salmos David mismo dice: el Señor Dios le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Entonces, si David llama al Mesías Señor, ¿cómo puede él ser su hijo? Mientras toda la gente escuchaba a Jesús, él les dijo a sus seguidores: tengan cuidado de los maestros de la ley. A ellos les gusta pasearse vistiendo ropa que muestre su autoridad. Les encanta que la gente los salude con respeto en las plazas de mercado, y también les gusta mucho sentarse en los lugares de honor de las sinagogas y tener los mejores lugares en los banquetes. Ellos se roban los bienes de las viudas para disimularlo. Hacen largas oraciones. Por eso Dios los castigará con más severidad. Lucas capítulo 21 versos 1 al 4. Jesús levantó la mirada y vio a los ricos poniendo sus ofrendas en la caja del dinero del templo. También vio una viuda muy pobre que estaba dando 2 pequeñas monedas de cobre como ofrenda. Entonces Jesús dijo: en verdad les digo que esta pobre viuda dio más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Deuteronomio capítulo 33. Esta es la bendición que Moisés, el hombre de Dios, les dio a los israelitas antes de morir. Él dijo: el Señor vino del Sinaí y resplandeció para nosotros desde Seir. Él brilló desde el monte Parán, y con él estaban 10.000 santos. A su derecha estaban sus soldados poderosos. Oh tú que amas a los pueblos del mundo, todos tus hombres santos están en tu tierra. Son ellos quienes se inclinan a tus pies y atienden a tus palabras. En cuanto a nosotros, Moisés nos dio la ley como la herencia de la congregación de Jacob. Luego Dios se hizo el rey en Jerusalén, cuando los líderes de su pueblo se reunieron junto con las tribus de Israel. Que Rubén viva y no muera, pero que su tribu no sea muy numerosa. Moisés dijo en cuanto a Judá: Señor, escucha la voz de Judá y llévalo a su pueblo. Con sus manos ha defendido su causa, pero tú serás una ayuda contra sus enemigos. Moisés dijo esto en cuanto a Leví: dale a Leví tu tumín, dale tu urim a tu verdadero seguidor. Probaste en Masá, lo retaste en las aguas de Meribá. Él dijo a su papá y de su mamá: no los conozco. Él no reconocía a sus hermanos e ignoró a sus hijos, pero ellos obedecieron tu palabra y mantuvieron tu pacto. Ellos enseñarán tus órdenes a Jacob y tu ley a Israel. Ellos pondrán incienso ante ti y las ofrendas que deben quemarse completamente en tu altar. Bendice, Señor, su riqueza y acepta lo que se hace. Vence a los que se levantan contra él y a aquellos que lo odien, para que no puedan atar de nuevo. Moisés dijo esto en cuanto a Benjamín: el amado del Señor vivirá en seguridad cerca de él. Lo protege todo el tiempo y vivirá entre sus fronteras. Moisés dijo esto en cuanto a José: que su tierra sea bendecida por el Señor, que reciba amplias lluvias del cielo y aguas bajo el suelo, que el sol le dé buenas cosechas y que cada mes él dé su primer fruto, que las montañas antiguas y las colinas eternas le den buenas cosechas, que las tierras le dé lo mejor a José. Él fue separado de sus hermanos, por eso el que habita en el arbusto que arde le da lo mejor. Él es majestuoso como el primer hijo de un toro
y sus cuernos son como los cuernos de un toro salvaje. Con ellos reúne a las naciones, aún aquellas de los extremos de la tierra. Esos cuernos son los 10.000 de Efraín y los 1.000 de Manasés. Moisés dijo esto en cuanto a Zabulón: sé feliz, Zabulón, en tus viajes, y sé feliz, Isacar, en tus carpas. Ellos llamarán gentes a la montaña. Allí sacrificarán los sacrificios justos, porque ellos tomarán las riquezas del mar y tesoros escondidos de la arena. Moisés dijo esto en cuanto a Gad: bendito sea aquel que le dé a Gad más tierra. Él se acuesta como león y espera, luego arranca el brazo y la cabeza. Eligió la mejor parte para sí, porque le estaba reservada una porción digna de los jefes. Fue como líder del ejército, hizo lo que el Señor consideraba justo y obedeció sus leyes con Israel. Moisés dijo esto en cuanto a Dan: Dan es como cachorro de león, que salta desde Basán. Moisés dijo esto en cuanto a Neftalí: Neftalí, enriquecido con favor del Señor y lleno de sus bendiciones, tomará la tierra por el lago de Galilea. Moisés dijo esto en cuanto a Aser: que Aser sea el más bendecido de los hijos, que sea el más favorecido de sus hermanos y lave sus pies en aceite de oliva, que sus puertas sean de hierro y bronce, y que seas fuerte mientras vivas. No hay ninguno como nuestro Dios, Jesurum, que va por los cielos a ayudarte y va a través de las nubes en su majestuosidad. El Dios eterno es tu refugio. Su poder es eterno y te protegerá. Él expulsó al enemigo de ti y dijo: destrúyelo. Así que vive seguro, Israel, vive en paz. Jacob, en una tierra de grano y vino, donde sus cielos mandan lluvias. Israel, eres bendito. ¿Quién es como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es escudo que te protege y espada que te da la victoria. Tus enemigos estarán temerosos de ti y tú pisarás sus espaldas. Deuteronomio capítulo 34. Moisés subió al monte Nebo desde las llanuras de Moab a la cumbre del monte de Pisga, que está en diagonal a Jericó. El Señor le mostró toda la tierra desde Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura que es el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Luego el Señor le dijo a Moisés: esta es la tierra que les prometí a Abraham, Isaac y a Jacob. Yo dije: les daré esta tierra a tus descendientes. Te he dejado verlas con tus ojos, pero no cruzarás hasta allá. Moisés, el siervo del Señor, murió en la tierra de Moab, como el Señor lo había dicho. Lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, cerca de Bet-peor, pero aún hoy en día no se sabe exactamente dónde está la tumba de Moisés. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Estaba tan fuerte como siempre y podía ver con claridad. Los israelitas lloraron a Moisés durante 30 días en las llanuras de Moab, y así cumplieron el tiempo de llanto y luto por Moisés. Entonces Josué, hijo de Nun, se llenó del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto las manos sobre él. Los israelitas lo escucharon a él e hicieron lo que el Señor le había mandado a Moisés. Pero nunca hubo otro profeta en Israel como Moisés, con quien el Señor tratara cara a cara, ni que hiciera todas las señales y los milagros que el Señor le mandó hacer a Moisés en Egipto, contra Faraón, contra todos sus funcionarios y contra todo su país. No hubo nadie con tanto poder como el que Moisés demostró en todos los hechos grandiosos e increíbles que hizo a la vista de todo Israel. Y así finalizamos nuestra lectura del día de hoy. Y ahora quiero compartir con ustedes esta palabra de oración. Señor, gracias por el poder de tu resurrección que vive ahora en mí. Gracias porque me arrancarás de las garras de la muerte y me llevarás contigo. Señor, muchísimas gracias por morir por mí y gracias por la asombrosa esperanza que tengo por medio de tu resurrección. Gracias por que el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte nos levantará también a nosotros. Señor, que como Moisés
viva una relación íntima contigo y sepa que el Dios eterno es mi refugio y que me sostiene eternamente entre sus brazos. Amén. Y así llegamos al final de este día miércoles 21 de abril del 2021 en nuestra edición número 111 de Lee conmigo la Biblia. Un verdadero placer, un enorme privilegio, el mío, de que puedas estar al otro lado acompañándonos en esta aventura que hemos iniciado el primer día del año y esperamos finalizar con la ayuda de Dios el 31 de diciembre. Así que es todavía un largo camino, pero estamos apoyándonos mutuamente, ustedes del otro lado, yo de este lado. Gracias a todos los que día a día continúan este plan de lectura y que por supuesto nuestro mayor deseo es conocer un poco más acerca de nuestro Dios y ser por supuesto obedientes a lo que su palabra nos ordena y nos enseña. Que Dios te bendiga mucho en esta mitad de semana y continuaremos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.